Buenos días, amigas, amigos repúblicos. Gracias por acompañarnos. Gracias igualmente a esos portales que colaboran difundiendo nuestros videos, nuestro mensaje. En especial el portal Noticias y Deportes, el portal Venezolanos Globalizados y Parte de Guerra. Como ya lo hemos analizado varias veces y es una constatación que no necesita mayor argumentación, sino simplemente observar lo que está ocurriendo, es claro para todos los sectores políticos dentro y fuera de Venezuela que el régimen de Nicolás Maduro se mantiene sí y solo sí por el respaldo, por el apoyo, por el secuestro que hay desde las Fuerzas Armadas de Venezuela. Es una institución que lamentablemente se ha deteriorado y el gobierno pues, ha utilizado diferentes mecanismos para ponerla a su servicio, reduciendo dramáticamente la cantidad de oficiales y de efectivos que tienen una inclinación institucional para fomentar un culto a la personalidad, para fomentar una lealtad no a la República, que está en vías de disolución, sino una lealtad simplemente a la figura de Nicolás Maduro o de cualquier persona que esté a la cabeza de ese gobierno. Pero una de las cosas importantes que está ocurriendo en las Fuerzas Armadas es que esta lealtad que ni siquiera es la expresión de la debida obediencia que profesionalmente deben tener los militares, simplemente es una lealtad con un componente mercenario. Cuando uno habla con militares activos y retirados, la gran mayoría de los militares, inclusive gente que apoya el régimen, admite que efectivamente hay malestar, hay descontento, se sienten avergonzados de utilizar el uniforme militar, se sienten avergonzados de decir que son militares, inclusive hacia sus propias familias. Y esto es justamente porque es una vergüenza pertenecer a esta Fuerza Armada que es una caricatura, pues, y que de tener, digamos, el rol constitucional de defender la República, simplemente es el brazo armado de la pandilla que está gobernando el país. Pero este componente mercenario necesita, para poder funcionar, la otra parte, que es la prebenda, que es la manera como el gobierno ha venido fomentando llevar militares a diferentes posiciones donde pueden robar, donde pueden estafar, donde se pueden apropiar ilícitamente, ilegalmente de los bienes de la República sin rendirle cuentas a nadie. Y entonces les dan una especie de pastilla para asimilar esa indigestión inmoral. Bueno, es en nombre de esa revolución. Entonces, en nombre de la revolución, ellos han fomentado extensos movimientos de corrupción, masivos movimientos de corrupción en las Fuerzas Armadas para ablandar la moral de los militares. Pero hay una realidad material que el gobierno está confrontando en este momento. Y esta realidad es que no hay dinero, porque Venezuela es un país que no produce nada. Venezuela vive del petróleo. Entonces, a ese componente mercenario ya no hay tanto dinero para repartir. El dinero que reparte el gobierno no vale nada. A esto se tiene que agregar la misma receta que el gobierno ha utilizado con sus operadores, con sus clientelas y con el resto del país, que es el engaño, es la estafa. Entonces, por eso Maduro anuncia una vez más un plan económico, que es un plan económico que está sustentado en la nada. ¿Por qué está sustentado en la nada? Porque Venezuela no produce absolutamente nada. Entonces, el régimen, para poder seguir recibiendo apoyo, para que los militares no se levanten, porque sabemos que esa moral mercenaria, pues ellos no apoyan al régimen porque hay un apoyo a ninguna causa ideológica o filosófica o a ninguna revolución bolivariana. Ellos apoyan al régimen porque, bueno, es quien los tiene atados, alimentados con ese bozal de arepa.
Pero ya al esto debilitarse, el recurso que le queda al régimen es engañar a sus propios operadores, a sus propias fuerzas armadas, porque no hay manera, no hay, materialmente hablando, no hay forma de que el gobierno le pueda cumplir a todo el mundo. Y esto lamentablemente se vio en el fin de semana pasado, el día de ayer y el sábado, cuando el gobierno le mintió a los jubilados y pensionados porque no les pagó. Y bueno, utilizando cualquier cinismo, ellos simplemente lo que hay que constatar aquí es que el gobierno no tiene dinero. Que cuando vemos que el gobierno va a regalar el oro de Venezuela a Turquía, es porque no hay reservas internacionales en dólares. Entonces el gobierno sabe que para poder sostenerse en realidad tiene que mantener a ese componente militar contento y que ante la imposibilidad material de hacerlo, pues bueno, tiene que entrar en la dinámica de la estafa, del engaño, de decirle a los militares cosas que no son, y por eso vimos a un ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, en un papel realmente vergonzoso y lastimoso, en un video que ha circulado ampliamente por las redes sociales, tratando de explicarle a los oficiales cómo es eso que unas tablas que ni ellos mismos entienden, cómo es eso de que ahora teniendo menos ellos van a ganar más. Entonces, una vez más, es ese tipo de matemática chavista donde ellos tratan de torcer la realidad porque la realidad no se ajusta al engaño que ellos quieren vender. Las medidas económicas de Maduro son una estafa no solamente para los venezolanos, sino especialmente destinada a mantener todavía ese respaldo que es frágil en las Fuerzas Armadas. No hay manera de que esas medidas se puedan sacar al país adelante, porque Venezuela es un país que no produce, tiene una economía parasitaria, no hay ninguna economía soberana. Es una vergüenza lo que el chavismo ha hecho con la economía de Venezuela, de ponerla simplemente como la receptora prácticamente de las migajas del mundo, porque ni siquiera hay la capacidad para extraer el petróleo. La otra parte de la estafa es cuando el gobierno, de una manera hábil por una parte, muy absurda o muy tonta por la otra, trata de empadronar a todo el mundo con el carnet de la patria y utilizar el carnet de la patria para pagar las prebendas, los salarios, las jubilaciones, forzar a las empresas que producto de la misma situación económica no tienen el dinero de pagar estos aumentos artificiales para que enrolen a sus trabajadores en el carnet de la patria. Y de esta manera el gobierno no solamente está buscando un mecanismo de control social, de empadronar a la mayor cantidad de gente que les permita controlarlos por la vía de esas dádivas segmentadas y dosificadas desde el Estado, sino lo más importante es que, si ustedes recuerdan, antes los economistas nos decían, bueno, es que el gobierno necesita fabricar dinero, papel fundamentalmente, sin valor, porque el gobierno puede hacerlo. Entonces, cuando el gobierno se ve la necesidad de dinero, de aumentar un presupuesto público, simplemente va al Banco Central, la Casa de la Moneda, y produce más dinero. Pero ahora, con la tecnología, el gobierno lo que está haciendo es fabricar de manera indiscriminada un elemento que es un electrón, ya no es papel. Entonces, por eso el gobierno le dice a la gente, deje su dinero en los bancos, no saquen el dinero porque es un dinero inexistente, no hay el dinero. Entonces, la parte de la estafa es justamente que en lugar de un dinero que tiene un valor específico, lo que hay es un electrón con un valor ficticio. Y esto lo ha explicado, además, de manera muy pedagógica Nicolás Maduro y todos los operadores del oficialismo. Ellos han sido quizás sumamente detallistas al explicar el proceso en virtud del cual ese salario de 1.800 bolívares supuestamente soberanos, ese salario está anclado al petro, ¿verdad? Que es la criptomoneda, que en realidad lo que es una narcomoneda para
lavar dólares, pero esa es otra vertiente del negocio del Estado fallido chavista. Al estar, según lo que ellos han explicado, y que parece ser así, ese salario artificial, ese aumento, ese bolívar llamado bolívar soberano, está anclado al petro. Y ellos han dicho que el petro está conectado, está anclado a la dinámica económica del petróleo. Entonces, de esta manera, ellos pretenden hacer de una ficción, de algo que no existe, una realidad para convencer a la gente, pero fundamentalmente para convencer a los militares de que efectivamente las cosas están mejorando. Lo que a ellos se les olvida decir, pero que la gente lo ve y que los militares lo saben, es que ese petro respaldado por petróleo, lo que ellos no dicen es que se trata de un petróleo inexistente, un petróleo que está en el subsuelo, un petróleo que el gobierno no tiene ni el dinero, ni la tecnología, ni la capacidad técnica para extraerlo, y que contingencias como los reiterados accidentes que han paralizado una gran cantidad de plantas procesadoras de petróleo, la carencia de insumos, por ejemplo, que paralizó por completo la refinería más importante de Venezuela, que es la refinería de Amuay, eso afecta, impacta el supuesto valor que se le puede asignar al petro, de manera que ese salario y ese bolívar soberano son inexistentes y no tienen absolutamente ningún valor. Y la economía, en las últimas horas, lo está demostrando, porque vuelve la escasez no solamente de bienes, de servicios, no hay carne, no hay pollo, pero además la misma capacidad del gobierno para poder cumplir la mentira que ofreció, colapsa. Por eso tampoco hay efectivo, porque efectivamente no hay dinero y el gobierno lo que quiere es en realidad que la gente compre y los militares acepten. Varios militares inclusive me comentaron el fin de semana que se sienten, están tranquilos, están algunos satisfechos porque el gobierno les cumplió y porque ellos vieron que los dígitos en sus cuentas se movieron el fin de semana y les pagaron parte del retroactivo. Lo que ellos no saben es que estamos hablando de electrones, no de dinero real, y esos electrones no tienen absolutamente ningún valor de cambio cuando ellos vayan a hacer alguna transacción, porque sencillamente es una unidad que carece de valor y está absolutamente devaluada. Y ya como un corolario para constatar y que la gente, y especialmente los militares que han sido las víctimas por su ignorancia y por su desconocimiento tanto de la política como de la economía, un vocero calificado del régimen, que es uno de estos operadores que se llama Andrés Eloy Méndez, quien parece ser el presidente de la Comisión de Economía de la Asamblea Constituyente. Él sabe más de la falsedad, de la mentira, de la estafa, que de la economía, pero Andrés Eloy Méndez le dijo ayer a José Vicente Rangel algo que es sumamente importante y que corrobora esta constatación que estamos haciendo el día de hoy. En primer lugar, que efectivamente estamos frente a una estafa. Y estamos frente a una estafa con fecha de vencimiento, 90 días. ¿Qué son los 90 días que el gobierno ofreció subsidiar o pagar el salario a la gran cantidad de empresas que no van a poder pagarlo a sus trabajadores? Pero Andrés Eloy Méndez le dijo ayer a José Vicente Rangel en una confesión que tendremos que agradecérsela a pesar de que fue quizás producto de un lapsus. Le dijo a José Vicente Rangel que la estrategia del gobierno es muy sencilla, ¿no? Al analizar las medidas que aplicó Nicolás Maduro, si el dólar, por ejemplo, salta de 60 a 80, dice él, no importa, llevaremos el salario de 1.800 a 2.400 bolívares soberanos. Y él dice, y se mantiene el objetivo central de la medida, que es la posibilidad de comprar la canasta básica. Entonces, esto quiere decir, lo que Andrés Eloy Méndez quiere decir aquí, en realidad, si lo analizamos
para nuestra audiencia de civiles y militares que nos escuchan es, en primer lugar, que el gobierno ya sabe que las medidas van a fracasar, porque no son sustentables, porque no hay ninguna economía, ni siquiera el petróleo, que respalde, que pueda soportar y hacer viable esas medidas que decretó Maduro. Pero, en segundo lugar, el gobierno, a través de Andrés Eloy Méndez, lo que nos está diciendo es que hay que prepararse para una hiperinflación de dimensiones brutales y bestiales. Porque efectivamente la lógica que lleva a Nicolás Maduro o a Andrés Eloy Méndez a decir que ellos van a llevar el salario de 1.800 a 1.400, pues quiere decir que esto va a un infinito, que en la medida en que se vuelve a devaluar esa ficción que de hecho ya está devaluada, pero que ellos tratan de darle vida artificialmente, pues vamos a ir a una escalada nuevamente de precios, ¿verdad? Y a una devaluación inclusive más dramática de la moneda de lo que se está viviendo en este momento. Esto, la intención de mi mensaje de hoy es provocar la duda razonada en los civiles, pero fundamentalmente en los militares, que le pregunten a sus familiares que son profesores de economía, de matemática, que les expliquen qué es lo que hay detrás de estas medidas. Porque ciertamente la inmensa mayoría de los venezolanos, los millones de venezolanos que aún están en Venezuela sufriendo los rigores de la barbarie chavista, van a ser víctimas de esta estafa de Nicolás Maduro, que simplemente lo que intenta, como ustedes lo ven, es estirar la arruga para tratar de mantenerse quizás unos meses más en el poder, pero fundamentalmente el objetivo de esta estafa es mantener el engaño dentro de las Fuerzas Armadas, pretendiendo hacerle creer pues a los militares que efectivamente esto va a alguna parte. Y lo que hay que decirle a los militares es que en la medida en que ellos no tomen conciencia no solamente de la situación que vive el país, sino de su propia situación dentro de las Fuerzas Armadas, en esa misma proporción será el daño a las Fuerzas Armadas como institución y a lo que pueda quedar de la República de Venezuela.